¿no? Bueno, pues me llamo Daniel Gil Benumella, soy arabista de formación, nací en Rabat, Marruecos, pero por una cuestión accidental, y soy madrileño realmente de vocación. Mi especialidad dentro del arabismo es la historia de los musulmanes en Europa y su papel en la construcción de la identidad nacional. Trabajé en Casa Árabe durante varios años como jefe de publicaciones y allí me encargaron de hacer una investigación sobre los orígenes musulmanes de Madrid, y fue así como entré en esta historia. Bueno, es muy importante porque desgraciadamente la visión que tenemos de la historia siempre está mediada por, digamos, los posicionamientos ideológicos que tenemos en el presente. Esto en el caso de España es muy visible porque la historia de Al-Ándalus realmente siempre se idealiza en un sentido o demasiado positivo o demasiado negativo. Es decir, las personas que tienen problemas con los musulmanes, con la presencia de musulmanes en Europa, con la inmigración, con la multiculturalidad, generalmente suelen tener una visión negativa también de la historia de Al-Ándalus o suelen no prestarle atención. Y luego ocurre también justamente lo contrario, ¿no? Que hay una reivindicación a veces excesiva de la historia de Al-Ándalus, muy idealizada, que corresponde justamente a la posición contraria. Entonces yo creo que es interesante bueno, conocer la historia en su justa medida. Y la historia de Madrid, lo interesante que tiene es que está por contar, realmente no se ha contado prácticamente nada de ella, de esta primera historia de Madrid, es muy desconocida. Entonces, bueno, era interesante en primer lugar sacarla a la luz y en segundo lugar pues narrarla por primera vez, ¿no? Sí, vale, bueno, yo creo que hay varios detalles interesantes. En primer lugar, es muy interesante que siendo la capital de España, sus orígenes sean tan poco conocidos. Eso es bastante interesante y además revela un poco cómo se ha tratado la memoria histórica de Al-Ándalus, ¿no? Eso en primer lugar. Si la parte de historia de Madrid dentro de Al-Ándalus es muy poco conocida, que fueron aproximadamente 250 años, desde mediados del siglo IX hasta finales del siglo XI, o sea, esa parte es poco conocida. Es todavía menos conocido lo que vino a continuación, que es que todavía durante 500 años más hubo una minoría musulmana en Madrid, igual que hubo una minoría judía. Eso es un episodio completamente desconocido. Hubo una minoría musulmana hasta el año 1502, en que los musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo y se convirtieron, por tanto, en moriscos, es decir, en cristianos teóricamente miembros de la Iglesia, pero que en secreto practicaban la religión musulmana. Y bueno, un detalle bastante curioso en lo que se refiere a Madrid: es sabido que los moriscos fueron expulsados en el año 1609, eso es lo que dice la historia general. Luego hay muchas investigaciones que demuestran que realmente no todos los moriscos fueron expulsados, muchos lograron esconderse, muchos fueron expulsados y luego volvieron. Ya Cervantes en el Quijote habla de esto, y en el caso de Madrid se sabe que no fueron expulsados los moriscos. Hay datos que demuestran que de aproximadamente, no sé, 4.000, 5.000 moriscos que había censados, solo fueron expulsados 300, el resto se escondieron entre la población de Madrid y no pudieron encontrarlos. Eso yo creo que es un detalle así curioso, ¿no?, de la historia de Madrid, o sea, que es uno de los lugares de España donde, digamos, la herencia de Al-Ándalus no desapareció nunca realmente, o sea, no, que se ocultó. Otra cosa bastante curiosa es que la primera huelga que hubo en Madrid, sí, la hicieron los musulmanes, los mudéjares, los herreros, ¿no? Ellos dominaban varias profesiones, entre ellas la herrería. Cuando los reyes católicos quisieron obligar a los musulmanes a vivir dentro de un barrio específico, la morería, dentro de un gueto, pues ellos se negaron amablemente. Es decir, lo que hicieron los herreros fue dejar de trabajar. Dijeron, bueno, puesto que tenemos que trasladar nuestros negocios y no tenemos medios para trasladarlos, dejamos de trabajar. Y Madrid estuvo sin herreros durante 6 meses. Hicieron un desafío a los propios reyes católicos, que eso es realmente algo inédito. Y finalmente los reyes católicos tuvieron que concederles el derecho a vivir en la ciudad como el resto de la gente, ¿no? Sí, pues realmente hay muy pocos datos materiales, muy pocos, porque, bueno, en primer lugar, el Madrid andalusí era una ciudad de frontera, una ciudad en gran medida militar, una pequeña ciudad. Entonces no hay una huella monumental, no tenía unos monumentos que tuvieran que ser preservados como pasó en otras ciudades más grandes.
Y luego, por otro lado, cuando Madrid se convirtió en capital, hubo una destrucción intencionada de gran parte de los restos medievales, sobre todo de los restos medievales de origen musulmán, precisamente para borrar esa huella. Hay que tener en cuenta que cuando Madrid se convirtió en capital en tiempos de Felipe II, se convirtió en la capital del imperio más grande del mundo en aquel momento. Además era el imperio católico por excelencia. Entonces en ese momento se creó una capital que fuera católica, lo cual implicaba destruir los restos materiales no católicos y también la memoria no católica. Por lo tanto, en la actualidad hay muy pocos restos materiales, hay unos trozos de muralla y poco más. Hay restos materiales que siguen existiendo pero que no están visibles, pero realmente son cosas muy, bueno, digamos de escasa importancia monumental, ¿no?